Buenas tardes, compañeros y compañeras. En nombre de la Comisión Directiva de la Institución Shklovsky, Movimiento Judío Progresista del Uruguay, quiero darles la bienvenida a esta convocatoria a todos los participantes que se adhirieron a esta actividad, que representa para nosotros un importante aporte a esta causa, ya que la memoria para nuestra colectividad tiene un valor importantísimo como también para el pueblo uruguayo. Esta mesa de ilustres compañeros, verdaderos héroes de la resistencia, que lucharon contra la dictadura, nos honra con su presencia y desde ya queremos darle las gracias por su participación en esta actividad. A continuación, la compañera Maya Chis hará uso de la palabra para introducirnos en la historia institucional de nuestro movimiento. Bueno, hoy es una fecha histórica para nuestro país y el pueblo uruguayo, y por lo tanto también para nuestra institución, la cual no fue ajena a lo ocurrido durante la dictadura militar, no solo con el cierre de actividades, sino que lo más lamentable, muchos de nuestros miembros sufrieron lo que gran parte de la sociedad durante estos años: el exilio, la clandestinidad, la cárcel, la tortura, la desaparición, la muerte. Esos jóvenes que crecieron en los años 60, inmersos en las luchas latinoamericanas y nacionales, participando en el movimiento estudiantil contra el golpe de Estado en Brasil del 64, participando en partidos políticos de izquierda y en defensa de ataques de grupos de ultraderecha. Movimientos que adquirieron un sentido de lucha social asociado a las masas trabajadoras. Dentro de esa juventud, los jóvenes judíos, herederos de aquellos inmigrantes de la Europa central y oriental, que sientan las raíces del movimiento judeo progresista uruguayo, que huyeron no solo de la angustiante situación económica y de las persecuciones y pogromos hacia las comunidades judías, sino que también fueron perseguidos en su carácter de militantes de izquierda. Esos jóvenes se forman cantando en cada homenaje del levantamiento del gueto de Varsovia el himno de los partisanos. Esos jóvenes forman la JJP, Juventud Judía Progresista, que hacen posible el nacimiento de una prensa juvenil judía en español como lo fue Presencia, y que luego muchos de ellos integrarían el Comité Judío de Apoyo al Frente Amplio. Es así que nos encontramos con dirigentes y militantes judíos en partidos de izquierda, como dos de los secretarios generales del Partido Comunista, León Lev, Jaime Pérez, de origen judío, y no menos importante el rol de los militantes judíos en el movimiento sindical, como fue el caso de Bernardo Groisman, fundador de la CNT, delegado del sindicato de la Aguja, y luego sería presidente de dicho sindicato. Con la dictadura militar y los más de 6.000 presos políticos, encontramos decenas de integrantes del movimiento judeo progresista. El 24 de diciembre del 74 es asesinado en Buenos Aires, de 16 balazos, Raúl Cacho Feldman, en manos de la AAA, militante de nuestros grupos juveniles, una de las primeras víctimas del Plan Cóndor. El exilio político, otra de las dimensiones del terrorismo de Estado. El movimiento sufrió este exilio, fundamentalmente hacia Argentina, hacia países europeos y a Israel. Pero ¿qué pasó con la institución durante esos años? Hasta el 75, en la institución continuaron actividades fundamentalmente de jóvenes. En febrero del 76, un comunicado de las Fuerzas Armadas describe al Shklovsky como una organización subversiva y decreta el cierre de actividades y empezando a producirse allanamientos al edificio. En uno de esos allanamientos, el pretexto era la supuesta existencia de armas escondidas, para lo cual llevaron inclusive a levantar la tapa del depósito del gimnasio, a revisar el subsuelo del escenario. En abril del 76, las Fuerzas Armadas envían a la prensa un folleto bajo el título Infiltración y subversión comunista en el Uruguay, donde se refieren a las seccionales del Partido Comunista diciendo: el otro centro está instalado en la agrupación Shklovsky, que agrupa a hebreos comunistas. Varios de los dirigentes de la institución en esa época fueron citados a la policía para prestar declaraciones a ver si se estaban haciendo actividades o no en la institución. También hay que destacar que durante esos años de dictadura se mantiene el jardín de infantes, con gran esfuerzo del cuerpo docente, en particular de Dora Weinberg de Diaman y de Felicia Gnaster, y el apoyo incondicional de todo el cuerpo docente, activistas y pares. Luego del pronunciamiento por el no en el año 81, se llama una histórica asamblea de socios para cumplir con los requisitos del Ministerio de Educación y Cultura y poder retomar las actividades. Con gran dificultad, porque muchos justamente de los postulados tenían prohibido integrar listas y hubo que estar reacomodando las listas. Se retomaron entonces las actividades educativas, al principio con los niños, reuniéndose en casas, hasta que se retomaron las actividades en el propio edificio. De esta forma, la educación, una vez más, así como el jardín de infantes en su momento,
se convirtieron en un acto de resistencia, al igual que otros elementos culturales, como ser el canto popular a través del grupo Reencuentro, que en el año 82 se presenta el primer Festival de Canto Popular en la ciudad de La Paz y obtiene el primer premio como grupo vocal. En un acto de homenaje al levantamiento del gueto de Varsovia se hace el discurso principal en yiddish como forma de que los militares no pudieran entender lo que se estaba diciendo. ¿Qué quiere decir? La institución siempre ha buscado las herramientas a su disposición para resistir, siendo lo educativo, lo social y lo cultural grandes aliados para lograrlo. Y ya a partir del 83, momentos de gran efervescencia y participación, donde el pueblo uruguayo y los integrantes de la institución inundan las calles contra la dictadura, como el 1 de mayo del 83, bajo la consigna Obreros y Estudiantes Unidos y Adelante, en la masiva Semana de Estudiantes de septiembre del 83, en el acto del Obelisco, y a partir de la reapertura se empezaron a realizar una gran cantidad de charlas y actividades con referentes políticos de izquierda y de la cultura. Otro capítulo importante fue el rol de la mutualista israelita, que también sufrió en los años de la dictadura. En el año 84, la dictadura emite un decreto con una cláusula donde se impone a las mutualistas un número mínimo de 20.000 socios para seguir funcionando. La MIDU tenía en ese momento 5.500. Es así que la sobrevivencia de la MIDU se convierte en un mojón de lucha contra la dictadura, a través de la difusión radial de Germán Araujo en CX30 la radio y todo el movimiento democrático. Y es así como se llenan las instalaciones de la mutualista solicitando asociarse. También jugó la MIDU un rol importante dando beneficios a sindicatos, a cooperativas y dando trabajo a militantes expresos y exiliados. Hoy nuestros invitados harán homenaje al título que nos convoca, El arte de la memoria. Y nosotros, desde nuestra institución, también quisimos con esta introducción recordar de dónde venimos, quiénes somos y por qué no es casualidad que un día como hoy estemos recordando, no olvidando y no perdonando. Muchas gracias. Mirá lo que son las cosas. Esto es para la barra del Jitlovsky. Y yo tengo un sentimiento hacia el Jitlovsky por dos territorios de mi vida. El primero, que donde está hoy el Astral y la sala, estaba en la escuela número 2 en segundo grado. Y yo hice los 6 años ahí, vivía en Gonzalo Ramírez, Santiago de Chile. Y antes de ir a la escuela, iba al Jitlovsky cuando estaba en la calle, si mal no recuerdo, en Convención estaba, me venían a buscar ahí. Entonces, es una emoción tomar contacto con los viejos amigos que cada vez que veo los nombres, hijo de fulano, de mengano, ya estoy recordando desde la antigüedad. Y quería contarles, fíjate lo que son las cosas. Cuando hicimos el periplo de la Vuelta del Uruguay en un calabozo con el Pepe y con el Niato, que anduvimos 12 años, 13 años de cano y en la vuelta, habíamos reinventado el Morse y conversábamos. Cuando descubrimos el sistema se nos hinchaban los dedos, aquello era la piqueta fatal del progreso, digamos, era una cosa. Y de las muchas cosas que hablaron, yo le conté de mi vida, que había ido al pueblito donde procedían mis viejos, y él me contó que de niño el padre lo había llevado a España. Yo le conté todo lo que significó que en el gueto de Varsovia todo lo que quedaba era un monumento de los combatientes. Hice lo que aprendí de niño cuando íbamos al cementerio de La Paz, dejar 2 piedritas, que eso es memoria. Y él me contó que cuando el padre lo llegó se encontró con el hermano, faltaba un hermano donde señalaban un murito donde lo habían fusilado por República. Entonces pensé cómo de alguna manera en nuestras raíces barriales se produce esa nutriente que determina lo que hoy pensamos y sentimos y por lo que seguimos en la lucha, que es cruel y es mucha. Porque el Niato me dijo, es de cajón que vos y yo, me decía el Niato, teníamos que estar aquí. Vos venís del gueto de Varsovia, yo vengo de la Guerra Civil Española. Entonces eso lo asocié
con una enseñanza visual de niño en la vereda, cuando ya estábamos viviendo en el barrio Flores y yo empezaba la adolescencia, y era que a la vuelta de casa vivía el gallego Menéndez, que era un refugiado de la Guerra Civil Española. Vivía en un baldío con un ranchito de lata, campesino, su familia había quedado allá, era un hombre de una gran tristeza. Pero además cada baldío que había en el barrio, que había más baldío que casas, él entraba y plantaba maizal, cebollines. Y además cruzaba el barrio alguien que había sido poeta, pero que era un cuente hoy cargado con frazadas al horno. Clapper vendía crédito en las frazadas y venía también de la Odisea europea. Y al atardecer el gallego Menéndez se ponía el único trajecito que tenía y caminaba 2 cuadras de Domeita hasta el café, iba al Parque de los Aliados, donde ritualmente se tomaba un vino. Y en esa oportunidad que yo los vi, él iba por la vereda y por la calle para ir a la parada del tranvía 23, el viejo Jacob con las brazadas al horno. Pero esta vez el viejo Jacob venía con un paso solvente, más que solvente, enérgico. Es decir, él estaba caminando y estaba canturreando. Y estaba canturreando algo que le hacía erguirse y pisar fuerte. Entonces, estos vecinos se saludaban con un gesto siempre, ¿no? Pero en esta oportunidad el gallego Menéndez lo oye, se para en medio de la vereda y lo culmina el otro con estas palabras: ¿usted qué está cantando? Y el viejo Jacob se para, los dos con una gran dignidad, y le responde el himno de los partisanos. Entonces el gallego Menéndez, parado firme y sólido, empieza a cantar en español el himno de los partisanos. Sveta pojton za trotni zajnedno. Kumer vetno munserojske venkšo. Sveta pojton za trotni zajnedno. Desde las nieves hasta el verde palmeral, presentes con nuestro dolor, nuestro pesar, y donde sea nuestra sangre salpicó, surgirán el heroísmo y el valor. Y donde sea nuestra sangre salpicó, surgirán el heroísmo y el valor. El sol mañana nuevamente brillará, en el ayer nuestro verdugo quedará. Si demorara en asomar al alba el sol, sea consigna para siempre esta canción. Si demorara en asomar al alba el sol, sea consigna para siempre esta canción. Escrito fue con sangre y plomo este cantar, no es un dulce canto de ave en libertad, es de un pueblo que entre ruinas y el dolor, con las armas en la mano lo cantó. Es de un pueblo que entre ruinas y el dolor, con las armas en la mano lo cantó. Pues nunca digas esta senda es la final, cielo plomizo el cielo azul quiere ocultar, nuestra hora tan ansiada llegará, resonará nuestro marchar y no sacar. Nuestra hora tan ansiada llegará, resonará nuestro marchar.
nadie nos saca. A continuación, le damos la palabra a la especialista en Derechos Humanos, fundadora de Amnistía Internacional en Uruguay, Marisa Ruiz. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. No soy de la camada que fundó Amnistía en Uruguay en el 85. Me incorporé al movimiento un poco después, pero les agradezco, sí, pertenezco hace muchos años y seguiré perteneciendo. Lo mío es una reflexión sobre la memoria, y primero quiero agradecerles a los organizadores del centro esta invitación, y quería contarles que sí, que mi reflexión va a ser sobre el tema memoria. Lo más importante, las reflexiones académicas más importantes sobre este tema fueron escritas, paradojas de la historia, por Maurice Holbach, un judío francés muerto de tifus en el campo de concentración de Buchenwald. Esta agonía está descrita en forma maravillosa por Jorgensen Prun en un libro llamado Aquel domingo. Holbach, que murió en el 45, murió sin poder estudiar esa catástrofe de la cual fue víctima. Pero él antes había escrito sobre la memoria individual y sobre los marcos sociales de la memoria, trabajos que dispararon muchas reflexiones en la segunda mitad del siglo XX. La temática de la Shoah ocupa y ocupará y seguirá ocupando un lugar fundamental en los estudios de la memoria, pero no un lugar exclusivo. Primero quiero aclararles la cuestión del nombre. ¿Por qué yo voy a hablar de la Shoah, que es la catástrofe, y no del holocausto, que es el sacrificio por el fuego? Porque Shoah es la palabra hebrea que designa lo que sucedió. En cambio, holocausto es la traducción que hacían los angloparlantes de la palabra Shoah al inglés, en el juicio de Eichmann en Jerusalén, que fue la primera vez que, siendo Israel un Estado, esta palabra tomó, esta palabra fue, por así decirlo, estatalmente legitimizada. Acá surge, como les digo, legitimizada la memoria judía, y a partir de este juicio comenzaron a fluir los testimonios, inaugurando lo que Annette Viborca va a llamar la era del testigo, la edad del testigo. Cuando yo afirmo la centralidad de la Shoah en los estudios de memoria, me hago eco de lo que dicen varios especialistas como Traverso, Schelin, Scheide, pero también sigo una serie de trabajos innovadores, sobre todo los de Michael Rothberg, que en su libro Memoria multidireccional, recordando el holocausto en la era de la descolonización, un libro del 2009, nos ofrece una perspectiva sobre memoria abierta y flexible. Busca las zonas de contacto y las intersecciones entre la memoria de la Shoah con las memorias del legado colonial y con los procesos de descolonización. Usando un concepto proveniente de las redes mediáticas y digitales, este autor parte de la hipótesis de que la memoria cultural opera en función de la dinámica multidireccional. Esto es, un discurso sobre el pasado que antes que excluir otro discurso lo posibilita. No hay más guerra de memorias para él, no debe haber guerras de memoria, debe haber memorias en colaboración. La memoria debe operar a través de la negociación, de referencias cruzadas y de préstamos, y no sobre la base de la competencia y de la oposición de diferentes traumas. Esto también tiene que ver con la globalización de la memoria del holocausto, porque esa memoria no desplaza y silencia otras memorias traumáticas, sino que al contrario, puede servir, por ser tan central, como para enfatizarlas e interpretarlas, y al mismo tiempo tiene un componente ético en la medida que apunta a al mutuo reconocimiento entre las víctimas y a la solidaridad. Un ejemplo de esto fue cuando el activista afroamericano William Dubois visitó las ruinas del gueto de Varsovia en 1949. Él quedó muy impresionado con lo que vio en el 49.
y escribió para un periódico comunista este análisis, que lo voy a leer, es muy corto, pero que nos ayuda a entender cómo las memorias en determinados momentos comienzan a colaborar, como la memoria afroamericana con la memoria judía. Dice Dubois: fue no tanto una mejor comprensión del problema judío en el mundo, como una comprensión más completa y más real del problema de las comunidades afroamericanas. En primer lugar, el problema de la esclavitud, la emancipación y la clase en Estados Unidos dejó de ser para mí algo distinto y singular como siempre lo había concebido. No era solo una cuestión de color o de características físicas y raciales. Lo que fue para mí algo especialmente difícil de aprender, ya que durante toda mi vida la barrera racial había sido una causa real de miseria. El problema racial que me interesaba trascendía barreras raciales, físicas, de credo y de estatus, y se volvía una cuestión de patrones culturales, de enseñanzas perversas y del prejuicio y el odio humano que alcanzaba a toda clase de personas y causaba un daño inagotable a todos los hombres. Y ahora agregaríamos a todas las mujeres, ¿no? No nos olvidemos que Dubois escribía en 1949 este artículo. Pero además de estas concepciones globales, y voy a empezar a redondear mi ponencia, además de esas concepciones globales, solidarias, éticas, también cambian los enfoques temáticos sobre la memoria. Hay un tema que me referiré, que es el tema de la risa. De los estudios de la Shoah comienzan a contemplarse la risa, el humor, la sobrevivencia por la ironía. Para algunos estudiosos de la Shoah, el humor puede ser considerado como un contrapoder que, entre otras cosas, permite vencer el miedo provocado por lo peligroso. En los campos de concentración nazi, y yo agrego en las prisiones clandestinas o legales rioplatenses, el humor representaba una manera distinta de protección y ayuda en contextos que ponen en juego la supervivencia. El humor, que está presente como mecanismo de defensa y protección, se transforma en humor de supervivencia en situaciones extremas como los exilios, las deportaciones y la prisión política. Aparecen los relatos de los sobrevivientes del Gulag, de los presos irlandeses del ejército revolucionario irlandés en las cárceles inglesas, inclusive en los niños abusados. Raúl Lauterwan, en el 2009, sacó un libro que se llama Reír, Memoria y Shoah. Y él dice en su introducción que puede ser considerado inconcebible, indecente y enfrentado a quienes asocian la catástrofe solo con compasión, dolor y pudor. Pero él explica que lo allí tratado es un tipo de risa que se ríe de la metáfora kitsch del horror que simboliza Auschwitz. Más allá de esto, él examina el fenómeno de la risa y del humor en todas sus manifestaciones en este libro, judías o no. También toma, por ejemplo, una opereta escrita por una francesa no judía deportada a Ravensbrück, también lo toma. O sea, él toma todo lo que fuera motivo de risa, de sketch, cabarets antes de la guerra, en guetos, y en fin. Si en una sociedad libre, dice Lauterwan, un chiste es un lujo, en las catástrofes los efectos del chiste tienen un rol importante porque crean vínculos de solidaridad, herramientas de resistencia y mecanismos de defensa psicológicos frente a la humillación y el sufrimiento. Cuando las personas presas son tratadas como animales, la cultura les ayuda a trepar por el precipicio de la bestialidad y llegar a la cima de la creación y la transmisión de esta. El humor también ayudó a los prisioneros en el Río de la Plata y en Chile, y los ayudó a reutilizar sus memorias, avivando sus recuerdos, recurriendo a la creatividad mediante la cual se rescataban del inmutable presente de sufrimiento y humillación y los tornaba en seres humanos nuevamente. Y para concluir, las memorias como relatos globales solidarios y éticos, las memorias entrecruzadas como con el humor y la risa,
Las memorias de sobrevivencia de los campos de concentración y de las cárceles rioplatenses durante la dictadura de seguridad militar deben ser consideradas como un arma de la resistencia y estudiadas también como tal. Esto nos permitirá hermanarnos a todas y todas para demostrar que no fuimos vencidos ni vencidas, sino todo lo contrario. Bueno, muchas gracias. Bienvenido, Alejandro. Quedas tú. Buenas tardes. Es un placer para mí compartir este espacio de festejo tan personal de ustedes y que me hayan invitado para decorar el espacio sonoro de vuestro encuentro. Muchas gracias. Lo que espero de ti me duele solo pensar. Si se siente el peso en la espalda, la piel del otro es igual. Es más fácil, es igual, es más fácil. Aunque aún no sepas bien cómo conocer a que tienes al lado, no guardes lo tuyo en un bolsillo de ocasión. Si en el vientre sentís hormigueos, el que sos de verdad se da sin pensar. Y aunque las bocas te apunten livianas, con cuidado lo que venga de ti. Si el recuerdo apacigua tu sueño, no dejes de hablar cuando estés despierto. Para algunas cosas de la vida no hay forma de estar listo. No por fuerte la voz es certera, y ser muchos tampoco es tan lindo. Porque sé que mi voz se te graba. ¿Cómo hacer para no equivocarme? Ni el desorden perturbar la calma el momento que tu hijo te hable. Y aunque las bocas te apunten livianas, con cuidado lo que venga de ti. Si el recuerdo apacigua tu sueño, no dejes de hablar cuando estés despierto. Cuando estés despierto, Bien. En este encuentro en el que ustedes me han convidado a participar, del cual me dieron la opción de hacerlo grabado y enviarlo, que me pareció más adecuado, tal vez hacerlo en vivo y vivir el momento y escuchar lo que se dice. Y ver qué se crea y qué conceptualidades se vierten en este momento de vuestro encuentro. Que quizá también tiene que ver con mi propia vida y con el aprendizaje que tuve, sobre todo en el ingreso a
en la adolescencia, en ese ingreso a ese llamado que tiene, es el espíritu revolucionario en general. Y que tiene un carácter fuerte y que signa muy probablemente el resto de tus días. Y que tiene que ver con el creer en la construcción colectiva, pero a la vez es un llamado individual. Es una cosa que te tocó a ti. Y en ese camino de hacerse cargo de que le tocó a uno, buscar ese lugar en el mundo. Elegí esta canción, una letra de mi querido compadre, Sebastián Teixeira. Hay un lugar donde nunca pasa lo que no querés. Ese lugar no le teme a lo que vos le temés. Suenan canciones de fama mundial, de esas que no conoces. Siempre está ahí para hacerte acordar lo que hacemos. Y no te pide más que un solo beso a la vez. Hay quien se pinta la cara y otros pintados están. No se presenta la suerte, ese lugar se te va. No corras más, que ya no hay donde huir, de esa piel no te escapas. Y hasta la muerte se ríe de tantos milagros. Y hasta que algún sabor agrio te obligue a pensar. ¿Por qué será? ¿Por qué me tocó a mí? ¿Será surgir o debo desistir ante la oscura y siniestra posibilidad de no llegar a donde debo ir? Quizá perder a veces mi lugar, quizá surgir, ya no puedo más. Y me compensa para siempre de mi condición de boca libre y pies para caminar. La, 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 la. No corras más, que ya no hay donde huir, de esa piel no te escapas. Y hasta la muerte se ríe de tantos milagros. Y hasta que algún sabor agrio te obliga a pensar. ¿Por qué será? ¿Por qué me tocó a mí? ¿Será surgir o debo desistir ante la oscura y siniestra posibilidad de no llegar a donde debo ir? Quizá perder a veces mi lugar, quizá surgir de ya no puedo más. Y me compensa para siempre de mi condición de boca libre y pies para caminar. De boca libre y pies para caminar. De boca libre y pies para caminar. A desalambrar, a desalambrar. Muchas gracias, Alejandro Balvis, por esta participación. Y ahora damos paso a nuestro panel integrado por Charna Furman, Sergio Rodríguez Proti, Daniel Olesker, León Leff y Jaco Fried. Adelante, compañero. ¿Está todo bien? Bueno, gracias. Nos habían pedido que habláramos sobre la resistencia en la cárcel.
a mí se me ocurrió que siendo la única mujer no iba a ser muy demostrativo lo que yo podía contar de la resistencia. Había distintas formas de resistir según el sector, la celda, la barraca, lo que hubiera, el lugar en que estuviéramos. En mi caso, tuve una experiencia muy particular porque llegué al penal, llegamos, un grupo de comunistas que fuimos llevadas presas, y nos encontramos con un sector donde había muchas tupamaras, compañeras que habían caído con sus hijos chiquitos, y tenían una forma de ver y de sentir su actitud en el penal que tenía que ser muy tranquila, evitando todo tipo de reacciones de los soldados y las mujeres, las soldados femeninas. Entonces, a nosotros que esperábamos ver a las valientes tupamaras, realmente pensábamos que iban a estar muy duras en la cárcel, nos asombró unas actitudes que nos parecieron demasiado amigables. Bueno, tenía la explicación esa, ¿no? Que habían tenido que estar presas con sus hijitos bebés, algunos recién nacidos, otros un poco más mayores. Entonces tuvimos como una reacción contraria, y no sabíamos cómo, tratando de no generar problemas, que no nos llevaran presos, quiere decir que no nos llevaran al calabozo, una actitud de rebeldía. A mí se me ocurrió, dado que tuve a mí me ocurrió que siendo arquitecta, recién recibida, se les ocurrió a los militares, que eran nuestras custodias, solicitarme trabajos relacionados a la profesión. Yo no quería colaborar con ellos, para nada. Entonces no sabía cómo hacerlo sin generar problemas, ¿no? La primera cosa que me pidieron fue que proyectara y construyera un murito debajo del alambrado que rodeaba la tierra donde plantábamos verduras. Eso fue mi obra arquitectónica, la primera que me encargaron en mi vida profesional. Bueno, yo estuve pensándolo y al final fui y le dije al sargento, que era el que mandaba ese tipo de trabajo, que no podía hacerlo, que yo no tenía ninguna experiencia en la profesión, que recién me había recibido hacía muy poco, y que no sabía cómo se hacía una viga de hormigón. Bueno, dije, pero aclarando, pero estoy dispuesta a trabajar con las demás compañeras, a hacer todo lo que se me exija. Bueno, estuve saliendo un buen tiempo con las otras compañeras, a hacer el hormigón, a poner las cosas, ellos nos dirigían. Y bueno, hasta que un día dije, miren, yo hoy me siento mal, tenía un ataque de asma, así que no puedo salir. Y no me llamaron nunca más, eso quedó por ahí. Algún tiempo después, un par de años después o más, ya estando en otro sector y en otras circunstancias, se les ocurrió venir a pedirme que como arquitecta hiciera un proyecto, de así directamente, un proyecto arquitectónico. Había algunas construcciones donde estaban, que no estaban habitadas entonces me dijeron que yo proyectara una serie de espacios donde iban a transcurrir sus días las soldados femeninas. Yo saqué medidas de lo que estaba construido, dibujé ahí lo que estaba y me volví a mi sector. En ese momento estaba en el sector E. La primera experiencia fue en el sector A, en el de las tupas con niños. En el sector E, éramos todas comunistas. Entonces, convoqué a mis compañeras y les dije, yo no quiero hacer esto, no quiero colaborar con ellos en nada. Entonces, estuve pensando, y resulta una compañera, ahora fallecida, que era escribana,
había dicho que ella tenía la firma suspendida porque estaba presa. Entonces yo, disparate, pero agarrándome de eso, fui y les dije, miren, le dije a la soldado de guardia, por favor, transmita que yo no puedo hacer ese proyecto, porque yo no puedo usar mi firma profesional estando presa. Claro, era muy estúpido. Sin embargo, se acabó, no me pidieron más nada. Todo siguió tranquilo, pero creo que en algún momento me cobraron todo lo que hice, eso y algunas otras acciones, ya no como arquitecta en general, como presa, y me cobraron todo junto al final. Estuve 2 meses en calabozo, salí directo del calabozo a la libertad. Esa fue mi experiencia y el resultado de mi rebeldía. Bueno, creo que esto es un ejemplo nada más. Dejo a los otros compañeros que cuenten cómo fue la resistencia en el penal de Libertad. Nada más. Bueno, buenas tardes y saludo a todos los participantes en este panel. Agradezco mucho a Chiclosky, institución en la cual desde muy pequeño estoy vinculado familiarmente, y también recuerdo de niño Russo Bleyer, toda esa gente, y Bernardo Groisman y Margarita. Acá cuando Leonel me convocó, me explicaba que era un poco la resistencia dentro del penal, pero fundamentalmente cómo tratábamos de rescatar la alegría. Dio la casualidad, después que le había dicho que sí, que en estas cosas de internet me aparece una frase de Ho Chi Minh que me encantó, digo, y bueno, y podríamos ponerla como título, que la frase sería la siguiente, que dice: podrás perder 1000 batallas, pero solamente al perder la risa habrás conocido la auténtica derrota. Eso supuestamente lo habría dicho Ho Chi Minh, y si no lo dijo, es algo que es absolutamente válido como pensamiento. Entonces, la experiencia nuestra en el penal fue muy, muy breve, digo. Nosotros fuimos de los últimos en caer, llegamos al penal en julio del 82, o sea, ya la perspectiva nuestra era que habíamos estado afuera, habíamos ganado el plebiscito por el no, entonces ya la situación en el penal era diferente, digo, a lo que pueden decir otros compañeros que estuvieron muchos más años. Entonces, llegado al penal, llegamos 4 compañeros, nos suben al 5º piso, como una manera de tenernos separados del resto del Partido Comunista, que era 3º y 1er piso, para, obviamente, no cambiar información fresca de lo que nosotros veníamos de la máquina. Entonces, llegamos a un 5º piso que había muchos compañeros del GAU, chinos, tupas, era un conglomerado muy heterogéneo y que había, no se llevaba muy bien, había gente con problemas psicológicos porque hacía muchos años que estaba y le costaba. Entonces llegamos con el Hugo Couto, y allí empezamos haciendo bromas y todo eso, y hablando con compañeros excelentes, unos compañeros del GAU, otros. Empezamos haciendo bromas y fuimos logrando unificar y generar un clima muy bueno en el ala nuestra. Tal es así que después unos compañeros del GAU nos dicen: ustedes tuvieron una virtud, unificaron toda el ala en contra de ustedes. Por las bromas que hacíamos, de haber juntado hormigas durante una semana por ponérselas en la cama a otro, porque eran cosas que teníamos que hacerla sin que los soldados o los guardias nos detectaran, pues nos podían costar un islazo o, como dicen, el calabozo. Pero como con el Hugo en general vivíamos sancionados, porque éramos presos nuevos, nos hacían pagar, siempre teníamos que salir a repartir el agua durante el recreo, porque nos dejaban sancionados en la celda. Entonces, digo, esas son... pero lo fundamental, la actitud nuestra era, primero, transmitir lo nuevo
para gente que decía de acá no salimos más, la perspectiva de que sí, que íbamos a salir, digo, porque ya habíamos ganado el plebiscito del 80, el movimiento de masas de lucha contra la dictadura ya estaba cada vez tomando mayor envergadura, y entonces, entre esa perspectiva política de gente que hacía 14 años estaba presa, y empezó a mejorar ese ambiente. Pasado X cantidad de meses, nos llevan al tercer piso, que era donde estaba la mayoría de los compañeros del Partido Comunista y de la Juventud Comunista. Y bueno, y allí también, digo, ahí ya el clima era otro, porque ya estaba funcionando toda una organización más sólida, y era la solidaridad permanente entre la gente. Digo. Cuando yo le contaba a Leonel una anécdota de cuando, estando en el tercer piso, igual, como yo era un tipo que siempre estaba bien y siempre me decían sonrisal porque me vivía riendo, en el tercer piso me llevan y me dejan en la celda 23, que era de las últimas antes del escopetero, solo, y estuve sancionado como 2 meses o más, o sea que no podía salir a recreo. Y yo, ningún problema, salía, leía mucho, es decir, algunas cosas, trataba de aprender guitarra porque no tengo el menor oído musical, y lo trataba de hacer por solfeo. Y en general yo siempre era es decir, me reía mucho, todo eso, pero siempre estaba en la actitud de estar en guardia y no demostrarle jamás a los militares que era lo que efectivamente podía estar sintiendo, algo así. Entonces, recuerdo que yo, estando ahí solo, le mandaba una carta a mi tía, que era el único familiar que me podía ir a ver, que tenía acá, y siempre le ponía, querida tía y adorable Paquete, que era una manera muy seca de escribir todo eso, pero que yo no quería demostrarle, porque había compañeros que escribían largas cartas demostrando su estado de ánimo, que ellos los analizaban y después venían a golpear a la gente. Entonces, estos señores se pensaron de que para mí el paquete que me llegaba, no me acuerdo si era una vez al mes, era muy importante. Entonces, durante 3 meses me tenían sancionado, no podía salir, y durante 3 meses me entregaban el paquete y todo entreverado, la leche en polvo, el dulce de leche, el tabaco, todo. Yo, tácate, tiraba todo a la basura y no decía nada. Llegaba la visita siguiente y a mi tía no le comentaba lo que había pasado. Al tercer mes, o a la tercera vez que me entregan el paquete, viene un cabo, que me acuerdo que era de caballería, tipo correcto, y el tipo me dice, a ver, recluso, 2845, control. Entonces yo estaba silbando justamente la Oda de la Alegría de Schiller, entonces empiezo a abrir el paquete, venía todo igual, todo entreverado. Entonces, silbando eso, iba tirando a una papelera que tenía para la basura. Entonces, el tipo, yo termino de controlar, el tipo me mira y me dice, ¿tiene algo que decir? Nada, mi cabo, le digo. ¿Pero seguro no tiene nada que decir? No, está todo perfecto. El tipo me mira con cara de asombro, como diciendo, este está más loco que yo, se mete para adentro de la celda, y digo, cabo, está todo perfecto, le digo. Es decir, era una... Bueno, ¿en qué termina eso? Que se ve que el tipo informó a los servicios, y a partir de ahí, después no me sancionaron más, porque era como que se ve que le habían dado cuenta. Es decir, yo hacía eso porque sabía que al otro día la solidaridad entre todos los compañeros, no me iba a faltar ni tabaco, ni leche en polvo, ni nada de lo que tenía detrás del paquete. Porque era así, funcionábamos ayudando a todos los compañeros y cuidando que hubiera un compañero que no estuviera deprimido por los problemas familiares, o compañeros que tenían su familia en Artigas y que no lo podían venir a ver. Entonces, nosotros éramos jóvenes, yo andaría por los 30 años en aquel momento, y con esa perspectiva, que digamos, sabíamos que iba a terminar
que nos quedaba poco para salir en libertad. ¿Por qué? Obviamente nos llegaba toda la información y cada vez la lucha del movimiento popular. Por eso digo, acá la gente cuando dice los héroes de la resistencia, yo creo que si hay un héroe de la resistencia es el pueblo en su conjunto. Después todo lo demás éramos seres humanos que tratamos de hacer las cosas como las entendíamos en ese momento y tratando de ser solidarios con todo el mundo en la lucha por la libertad. No sé cuánto me... Bueno, así que les digo nada más que, yo qué sé, son pequeñas cosas. Pero está, les agradezco mucho. Bueno, hola, ¿qué tal a todos? Gracias por hacer esta jornada. Yo voy a desarrollar en este tiempo 3 anécdotas, 2 muy cortitas y puntuales y una un poquito más desarrollada que entendí que podían ser lo más transmisible de esta mirada sobre la cárcel, sobre el tema de la resistencia, el tema de la alegría, el tema de la convivencia, el tema del afecto entre nosotros. Y respecto a la tercera, quiero decir que yo estuve más o menos mitad de tiempo en Punta Carreta, mitad de tiempo en Libertad, y la tercera que voy a desarrollar es válida en cualquiera de los 2 lugares donde me tocó estar. Las 2 puntuales son las siguientes. El trato con los milicos tenía esas pequeñas cosas de resistencia, y una de ellas era, para los que no lo saben, las puertas de las celdas, del celdario, digamos, los que tuvimos el celdario, cerraban primero y luego tenían una tranca que la terminaba de cerrar. Entonces, bueno, a algunos de nosotros nos tocó, a todos prácticamente le tocó en algún momento, repartir las herramientas, repartir el agua, repartir la comida, bueno, en fin. Y en algunos casos, como el caso de las herramientas, no se podían pasar por la mirilla, entonces el milico abría la puerta, se entraba la herramienta, y luego, bueno, hubo otras cosas, y luego se cerraba la puerta. Y el milico nos decía, bueno, ahora pase la tranca. Y nosotros le decíamos, no, nosotros no cerramos, compañeros. Por lo tanto, la tranca pásela usted. Nosotros arrimamos la puerta y usted pasa la tranca. Algún milico reaccionaba normal y la cerraba, y otro terminaba en la sanción, sin patio ese día, sin recreo, bueno, en algún caso en la isla, menos, pero en algún caso también. Es una pequeña cosa, es decir, uno en ese momento lo sentía, ahora, 20 años, tantos años como 30 años después, uno puede decir esto es un acto mínimo, pero yo creo que tenía que ver con esa actitud de resistencia. Y la otra, en esta misma dirección, antes de pasar un poquito a la que voy a desarrollar un poco más, tenía que ver que cuando se salía al patio, había que ponerse en fila para ir a las canchas, o si llovía al patio de caminata, con las manos atrás. Y cuando llegué me dijeron, mira, acá nosotros salimos con las manos adelante. Y esperamos que nos digan manos atrás para ponerlas. Es decir, no asumimos salir ya, ¿eh?, con la actitud que ellos quieren que salgamos. Otra vez, igual que la de la cierre de la cadena, es una actitud de carácter menor, porque finalmente la puerta se terminaba cerrando y las manos terminaban atrás. Pero también era una forma de decir, yo tengo cierta libertad de hacer de determinada manera las cosas, y bueno, solo cuando tú me obligas, cambio. También eso costó menos sanciones, pero la de la cierre de puertas, en mi caso tocó 2 veces sanciones, pero conozco muchísimos compañeros más que eso. Y la tercera tiene que ver con la resistencia desde el lado de la construcción política dentro del penal. Alguien podría pensar que en el penal no había mucha discusión política, o que había discusión política
la propia de gente que había caído preso militante. Y no era así. La discusión política existía, pero además estaba organizada. Las lecturas, cuando se podían, estaban organizadas. La elaboración de materiales bajo ciertas circunstancias, hay incluso libros escritos sobre esto, existían. En mi caso, yo puedo contar la experiencia de la organización a la que yo pertenecía, digamos. Yo caí preso por el 26 de marzo, que funcionaba en el penal, tanto en Punta Carreta como en Libertad, de manera conjunta con el MLN, y teníamos una estructura de discusión que nos permitía, bajo circunstancias bastante particulares, pero en los recreos, o en las propias celdas, o yo estaba en el primero B, digamos, ¿no? En el primero B había un número muy importante de militantes del MLN que tenían ciertas responsabilidades, y por lo tanto podíamos conversar bastante. Recuerdo al Congo López, a la princesa Uriría, al Conejo Arnoso, los compañeros con los que más discutíamos, digamos, los que habíamos llegado más recientemente, digamos, ¿no? Estos temas. O sea que hubo una cierta lógica de organización adentro, ¿no? Una organización de discusión política, de estructuras, de intercambios, que en mi caso además, como yo no caí tan nuevo como Sergio, pero sí en el 77, para nuestras organizaciones que tuvieron su proceso de fuerte debate interno y reestructuras en el 74 y en el 75, ¿no? Viña del Mar, Buenos Aires, yo traía información muy fresca, digamos, para quienes habían caído en el 72 y conocían poco de ese proceso post-72, y a su vez nosotros recibíamos discusiones internas que había en el penal, donde la autocrítica, el proceso previo y las perspectivas, había distintas corrientes de opinión, digamos, ¿no? Eso también fue bastante conocido, pero que se discutía con mucha profundidad, con mucho debate, con mucha organización dentro de las posibilidades que eso que nos daba, y con mucha fraternidad, digamos, en esa discusión. Y me parece que eso es muy importante, porque el objetivo era el contrario, era destruirnos ideológicamente, destruirnos intelectualmente, destruirnos en nuestra capacidad de razonar y de intercambiarnos y de compartir entre nosotros. Voy a terminar resumiendo este último párrafo con una anécdota que es post-Cana, pero que me parece que refleja un poco esto, ¿no? Yo tenía un compañero de expediente, como decimos nosotros, Renato Taboada, algunos quizás lo conozcan, los que lo conocen saben de su exacerbado optimismo, pero a pesar de eso, lo que voy a contar es bastante representativo de lo que fue la vida esta de resistencia y de debate político y de organización en el penal. Y salió antes que yo. Cuando yo salí me fue a buscar, estábamos caminando por 18 y nos encontramos con un compañero de la facultad que nos miró, nos saludó como con lástima, ¿no? Como diciendo, lo que pasaron ustedes, ¿no? ¿Cómo están? ¿Qué hacen? Yo todavía estaba bastante pelado, Renato ya no. Y le dijo, qué cosa, ¿no? Lo que vivieron. Y Renato lo miró y le dijo, una experiencia impresionante, una experiencia buenísima. El tipo lo miró como diciendo, debería estar en un loquero, digamos, ¿no? Pero de alguna manera esto refleja lo que fueron esos años de esa pequeña resistencia o esa resistencia más grande, ¿no? Algo que decía Sergio que me parece muy importante: había muchos compañeros que por la lejanía de sus familias o por la situación económica de sus familias no tenían condiciones para poder visitarlos, digamos, o para traerles paquete, o para traerles noticias, y los días de visita era un día de cierta depresión para ellos, digamos, ¿no? Y nuestra tarea era justamente, los que teníamos visita y teníamos mejores condiciones de vínculo con el afuera, estar encima de ellos rápidamente, digamos, para poder, digamos, sostener ese día y los días siguientes, ¿no? La visita en el penal era cada 15 días, los 2-3 días siguientes, en la que se sentían afectados por ese desvínculo con el afuera. Bueno, esto es lo que yo quería
contarles desde aquellas pequeñitas cosas hasta un poco más la actividad de resistencia más organizada en el penal. Perfecto. Buenas tardes. La verdad que para mí conmemorar los 48 años del inicio del golpe es un fuerte impacto emocional, porque uno se retrotrae en la memoria y piensa dónde estaba en un día como hoy hace 48 años. 48 años es una parte muy importante de la vida. Y realmente cuando uno mira atrás y se puede decir que se siente orgulloso de su comportamiento, es una parte muy importante de la estabilidad anímica, de la fortaleza y también de seguir continuando la vida. Si ustedes me preguntan qué quisiera transmitirles una experiencia de lucha, de resistencia y de esperanza. Para nosotros, la posibilidad de caer presos y de pasar por la tortura era algo permanente. Quienes estábamos en la clandestinidad sabíamos que si la clandestinidad era dura, pasar por la tortura y luego por la prisión iba a ser también muy duro. Pero nunca perdimos la esperanza, nunca perdimos la esperanza. Yo estuve 6 años en la clandestinidad, fui detenido por los fusileros navales, torturado, y 3 meses estuve en un cautiverio solitario en el fusileros navales. Yo caí el 12 de marzo y mi primer recreo fue el 1 de mayo. Lo recuerdo como si fuera hoy. Salí a caminar solo, sabía que los compañeros estaban en sus celdas y yo tenía que transmitirles que estaba entero, que no me habían quebrado, que la tortura no había podido lograr abrir mis labios. Y las canciones o las músicas, porque yo no cantaba, silbaba, mientras caminaba y corría en ese galpón, silbaba la Internacional, el himno de los partisanos, Bella Ciao, todas canciones que transmitían lucha, esperanza y resistencia. El 12 de junio me trasladaron al penal de Libertad. Pasé por la isla, una celda de castigo, y me llevaron a una celda. Me abrieron, me metieron para adentro, estaba un compañero, no se presentó, no dijo quién era, y así estuvo más de 10 días, totalmente callado, silencioso. De repente, a los 12, 13 días, abren la celda y nos ponen en fila para vacunarnos, sin decir para qué era la vacuna ni nada. Eso me permite hablar con un compañero y preguntarle, decime, ¿quién es este loco que me pusieron? Hace casi 2 semanas estamos y no me ha dicho una sola palabra. Recibe su bolso y no comparte. No, dice, ten en cuenta, le dicen el mudo, es del grupo prochino, lo torturaron mucho y él está en un momento de mutismo. Cada tanto lo mandan a la celda de castigo. Yo cuando volví le dije, ¿pero a vos qué te pasa? Vos sos más hijo de puta que los milicos. Hace casi 15 días estamos juntos. Recibís tu bolso, tomás mate, tenés galletas y no sos capaz de compartir. Y eso fue como por arte de magia. Se sintió impactado y me dijo, no, dice, no, León, dice, yo no sabía cómo hablar contigo, dice. Y a partir de ahí, el mudo Cohen empezó a hablar. Esa fue mi primera experiencia de resistencia, de convivencia y de solidaridad. A los 10 días salimos al recreo
nos ponían de a dos, era lo que se llamaba trillar, con las manos atrás, con el mameluco. Yo me cruzo con un compañero y él se pone con otro. Todo el celdario mira cómo era el trille y miran que el mudo habla. Parecía un milagro. El mudo hablaba y esa fue mi primer victoria en la cárcel de la dictadura. Ayudar a un compañero con la fraternidad a salir de su mutismo y a encontrar fuerzas en la solidaridad y en la fraternidad de los presos. No importaba a qué grupo político pertenecía. Éramos presos de la dictadura. Habíamos pasado por la tortura y éramos hermanos en la cárcel. Esta es mi primera experiencia que yo quería transmitirles. La segunda, yo estaba mirando desde mi celda al campo, había una leñera, estaban cortando leña, a ciertos presos con problemas psiquiátricos les dejaban ciertas actividades como una forma de regeneramiento. De repente, el Colombia, le decían el Colombia porque se llama Juan González, levanta el hacha y se lo clava en la mitad de la frente al otro recluso que estaba cortando con él leña. Fue una cosa impresionante, impresionante. Después nos enteramos, este muchacho estaba muy mal, Juan González, él creía que integraba la Legión Dorada y que había recibido la orden de matarlo porque tenía sospechas que había sido una ortiva, que había actuado en connivencia con los servicios de la dictadura. Fue brutal, fue de los hechos más conmovedores que me pasaron en los 6 años de la prisión. Al rato, al tiempo, fruto de eso, baja a mi celda, yo estaba solo, el turco Muyala, el papá de Malena, profesor de Historia del Arte, que había estado preso y me dice, mirá, llevo 5 noches sin dormir. Estaba cuidando al Colombia y ahora que pasó esto, me trajeron para acá, para el primer piso, para acompañarte. Fue también una experiencia muy fuerte. Yo recuerdo lo que decían los psiquiatras del penal, si no los podemos matar, los vamos a sacar locos a todos ustedes. Y una de las principales experiencias, y yo diría convicciones, es que nosotros teníamos que estar enteros, salir con la cabeza despejada, con muchos dolores, pero no dejarnos ganar ni por el dolor, ni por el sufrimiento, ni por la locura. Salir enteros para poder seguir luchando y viviendo era también una misión de vida. Y yo una tercera cosa, yo escuché como Sergio decía que no quería escribir o que no le interesaba exponer sus sentimientos. Para mí las cartas a mi familia también fueron una forma de resistencia. Fueron una forma de comunicación y también de reafirmación de mi estado de ánimo. Y quiero leerles parte de la carta que le escribí el 2 de noviembre de 1980 a mi familia. Hoy es un día especial, fecha recordatoria de todos los seres que ya no tenemos físicamente junto con nosotros. Con la herida sangrante de mamá, mi madre había fallecido hacía unos pocos días, no me dejaron ir a velarla, simplemente me comunicaron que había muerto. Y la mente puesta en nuestros padres y en todos los familiares caídos. Esas flores que se han cerrado para dejar pasar a los frutos de sus recuerdos en nuestra memoria, imperecederos y eternos. Es el ciclo natural de la vida y el curso duro que nos impone la situación. Nuestro compromiso con ellos es un compromiso de vida, una obligación de continuarlos. Es como un árbol plantado con raíces sanas,
a quien lo podés podar, pero en cada primavera, en cada etapa, rebrota y reverdece. Nosotros, me refería a mi familia, a la familia de Felicia, no pudimos llegar a conocer a nuestros abuelos, pero conocimos de nuestros padres un ejemplo de honestidad, de trabajo, de amor a la vida y a la familia, a querer todo lo humano, a luchar por la felicidad y contra la injusticia. Si hoy el dolor golpea nuevamente a nuestra puerta, más fuerte nos hacemos para absorberlo y superarlo. Más que llorar, bastante lo hicimos por dentro, la lucha continúa con energía renovada, con esperanza remozada, con impulso vital. Me gustaría, le escribí, si a ti te parece, que plantes un árbol. Cuando la temporada sea apta, por mi madre y también por nuestros padres. Yo creo que le gustaría saber que la recordamos, que los tenemos presentes con flores naturales y vivas, con frutos cálidos y alegres. La vida continúa, fertilizada con el abrazo de nuestras ilusiones, con la conciencia tranquila que se hizo todo lo posible. Eso va en especial para ti. Yo sé bien, nosotros lo sabemos, lo que hiciste lo máximo, todo. Tenemos muchas heridas, fruto de las adversidades, pero de esos 1000 dolores sabremos encontrar fuerzas y experiencia para forjar nuestra felicidad. De esas 1000 angustias amasamos el pan de la dicha común, más profundo y sentido por todo el hambre de ternura que estamos atravesando. Como el heroísmo, es muchas veces hijo de 1000 temores, pero fecundado por la razón y el sentido que le damos a nuestra vida. Amamos, unamos todos los dolores en una gran esperanza, esa dulce, cálida y entrañable pan con pasas de uva que tú también sabes elaborar, lo podremos comer en la mesa familiar. Y por último, quiero transmitirles lo que fue la experiencia del 30 de noviembre de 1980, el plebiscito, cuando la dictadura creyó que podía emular con la dictadura chilena de Pinochet e implantarnos una constitución. Ese día prácticamente no dormimos, no nos dejaban escuchar radios, los carceleros tenían prohibido hablar con nosotros, no escuchábamos informativos, y a media mañana nos enteramos que había triunfado el no. Parecía un milagro. Todo el celdario estalló en un gran grito. Se golpeaban las rejas. Fuimos sancionados, pero quisimos demostrarle a la dictadura y a nuestros carceleros que lo que nuestro pueblo había logrado con el 56% de los votos en el plebiscito, nosotros lo acompañábamos con nuestra resistencia y con nuestra solidaridad, y que nos sentíamos más compañeros y más unidos que nunca. Por eso quiero decirles que este 27 de junio, 48 años, no olvidar, fortalecer el ánimo. La vida continúa y saber que la experiencia de vida que tuvimos en la prisión ni nos dobló, ni nos enloqueció, ni nos frustró. Estamos más viejos, más pelados, más canosos, pero con la confianza que vamos a seguir construyendo un mundo más justo que el que vivieron nuestros padres y nuestros abuelos, para que nuestros hijos y nuestros nietos puedan tener una esperanza de que el mundo sea más justo, más habitable y más humano. Muchas gracias. Hola a todos. Bueno, de los que hasta ahora hablaron, soy el único que estuvo en Barracas casi todo el tiempo.
salvo los últimos meses de mi prisión, que fue del año 75 hasta el 82. Los últimos meses del 82 estuve en el piso 4. Los últimos que quedábamos, los últimos 30 que quedábamos en Barraca, fuimos trasladados para ahí y del piso salí en libertad. Primero, digamos, antes que nada, me gustaría, dejar, digamos, en contexto histórico, digamos, la época, digamos, que nosotros estuvimos presos, o sea, en la época de la dictadura cívico-militar, por momentos catalogada también como dictadura fascista, y cuál era el objetivo, digamos, de esta dictadura. El objetivo, digamos, fue destruir al movimiento sindical, destruir al movimiento político de izquierda, a los partidos que en ese momento existían, y por supuesto, con ese objetivo era perseguir, encarcelar e inclusive asesinar, digamos, a todos aquellos que pertenecíamos a una u otra organización de la época. Como decía, bueno, perseguir, encarcelar, torturar, exiliar, ¿no? Lo que no pudieron, digamos, hacer de repente antes o durante los interrogatorios, tortura, etcétera, no nos vamos a detener, digamos, en esa parte. Hoy por hoy lo que se trata, esta convocatoria, es para hablar de nuestra vida en el penal y cómo enfrentamos a la dictadura en el penal. Pero lo que no pudieron hacer antes, intentaron también hacerlo, en el caso concreto nuestro, digamos, el penal de libertad. Algunas cosas ya han mencionado los otros compañeros, ¿no? Pero el objetivo era destruirnos. León mencionaba algunas cosas ahora, era destruirnos física, psíquica, moral y espiritualmente. O sea, de todos los aspectos del desarrollo de un ser humano. Desde el uniforme, todos grises, lo que nos distinguía solamente era un número, o el número de sector de barraca, o el color de piso, en el caso del celdario, todos pelados, todos iguales, es decir, para tratar de inclusive sacarnos parte de nuestra personalidad. Cada uno se peina distinto, usa bigote, no usa bigote, en fin. La comida, mala y escasa, la atención médica, mala y escasa, la atención odontológica, mala y escasa. Es decir, todo apuntaba a intentar destruirnos, ¿verdad? El caso de las visitas, una vez, 30 minutos, una vez por mes con nuestros hijos, cuando no estábamos sancionados, con el resto, media hora con el resto de la familia cada 15 días a través de un teléfono, que supuestamente no sabíamos si el nuestro o el de otro compañero podía estar pinchado, si nos escuchaban o no, el manoseo a nuestras familias cuando estaban entrando a la visita, el manoseo verbal, el manoseo físico, en fin. Y ahora bien, las sanciones, por supuesto, las requisas, el maltrato permanente, más allá que por supuesto no eran todos iguales, o sea, había diferencias entre los milicos en cuanto al trato hacia nosotros, pero en general las órdenes eran, y también cambiaba de acuerdo a, por lo menos durante los 7 años y pico que yo estuve, lo fui notando, de acuerdo a la situación existente en el exterior, o sea, en nuestra sociedad real, el trato hacia nosotros cambiaba. O sea, había más apriete o menos apriete, nos piseaban más o nos piseaban menos, de acuerdo a esa relación. Ahora bien, ¿cómo enfrentábamos nosotros, en el caso particular de Barracas, digamos, durante días, semanas, meses, años, que estuvimos ahí, a este intento y a esta máquina que intentaba destruirnos, ¿no? En un penal que, debo acotar, era ejemplo para América Latina, digo,
yo lo llegué a ver, digamos, en algún momento, las visitas de militares de Paraguay, Chile, Argentina, que venían a visitar el penal modelo, digamos, que había sido creado en el Uruguay. En el caso de Barracas, vivíamos hacinados 40 compañeros en un barracón donde hacíamos toda nuestra vida, comíamos, estaban los baños, desarrollábamos todas nuestras actividades, hacíamos manualidades, tomábamos mate, charlábamos, etc. En ese lugar, digamos, cuando yo llego al penal año principio del 75, no, en principio caigo, llego al penal en agosto del 75, con otro compañero de la UJC de San José, llegamos a un penal donde una gran parte era PCR, Partido Comunista Revolucionario y los chinos, algún MLN había en nuestro sector, pero la mayoría estaban al lado en la 1B, MM, Movimiento Marxista, algún trosco, o sea, había una mezcla importante. Y apuntaba justamente a que discutiéramos permanentemente entre nosotros, digamos, y no generábamos esa unidad necesaria. Pero se equivocaron, o sea, más allá de las discusiones, que las hubieron de forma importante, pero el tema de la solidaridad, el tema de la unidad, somos todos grises, en ese caso éramos todos uno, frente al intento, digamos, de la dictadura de destruirnos, ¿no? Y eso tenía que ver con el paquete, digamos, que venía de la familia una vez por mes, donde venían comida, material para manualidades, y todo eso iba a un fondo común. O sea, había compañeros que no recibían paquete, o no recibieron, en los años que yo tuve, paquete en todos los años que estuvieron presos. O sea, no recibían visitas, a veces alguna carta. O sea, o no tenían familia, o la familia vivía muy lejos, no podían trasladarse, no tenían medios económicos para hacerlo, o familias que se rompieron a lo largo de esos años. Pero ese actuar solidariamente fue fundamental, no solamente en la parte material, digamos, también en la parte anímica. Como contó León, esa anécdota que muchos conocíamos, de su convivencia con Cohen, en todos lados hubieron compañeros que la pasaron muy mal, que tuvieron sus momentos, sus grandes bajones, y bueno, y en el caso de Barraca, por ejemplo, sin que la guardia del momento supiera, porque en la noche había que estar acostado y durmiendo, había compañeros que le hacíamos guardia, o sea, a los compañeros que estaban mal, porque podían tomar decisiones equivocadas, ¿no? Para todos, ya sea, algunos, digamos, estaban ahí, inclusive no teniendo muy claro por qué. O sea, si bien había muchos que ideológicamente y políticamente tenían claro, digamos, por qué habían caído presos, por qué estaban ahí, muchos no lo entendían, no, estaban con broncas, pero digamos, a lo largo del tiempo, digamos, se fue generando un compañerismo, digamos, que fue indestructible, ¿no? Otra forma, digamos, de enfrentar a la dictadura dentro del penal era a través de los recreos, si podíamos salir, o sea, tratando de estar lo mejor posible física y mentalmente. Las manualidades. Interiormente, o sea, dentro del penal, como elemento de distracción y de conocer nuevos oficios, de desarrollar nuevas actividades, pero también era el vínculo fundamental con la familia, ¿no? Y las cartas, ¿no? Era un vínculo fundamental con nuestra familia que nos apoyaba. Esto, digo, acá quiero destacar también eso, o sea, estábamos presos nosotros, entre rejas, pero nuestra familia, no solamente a través de la visita, sino que era mal manoseada, sino también
pasaba lo suyo y nuestros hijos fuera, digamos, de nuestra cárcel. Tenían su propia actividad, digamos, en la sociedad, pero no les era fácil, tanto desde el punto de vista laboral, económico, como el hecho inclusive en algunos casos, de ser perseguidos, ¿no? Entonces, el papel de la familia, inclusive para nosotros, digamos, fue un apoyo muy importante, y no todos los compañeros pudieron recibirlo de la misma manera. Después, otras formas de enfrentar también era el tema del trabajo. Más allá de que en algún momento hubieron compañeros que no estaban de acuerdo con salir a trabajar, por ejemplo, la mayoría opinábamos que sí. Era una forma también de estar en el exterior, también de intentar, inclusive a veces se daba la posibilidad de conectarse con otras barracas. O sea, porque de repente salíamos a la quinta, a cosechar acelga, y sacaban a 2 o 3 barracas, y ahí a veces nos podíamos mezclar, a veces sin que la guardia se diera cuenta, o en algunos casos ahí hacían la vista gorda para que pudiéramos juntarnos con otros, que teóricamente estaba prohibido, y así intercambiar experiencias, noticias, y bueno, y poder estar en contacto con otros compañeros que no eran solamente los de la trabaja nuestra. En el caso concreto de la 1A, por ejemplo, donde estuve mucho tiempo, había un compañero del PCR, Partido Comunista Revolucionario, que estaba en la herrería, Maca, y eso a nosotros servía de mucho, porque él a su vez estaba en contacto con otro compañero, inclusive del celdario, nos mejoraba o hacía herramientas para nuestras manualidades. Entonces, eran formas, digamos, de utilizar todos los huequitos que podíamos encontrar para enfrentar esa situación, tanto a nivel personal como a nivel colectivo de todo el grupo, digamos, que convivíamos. Yo estuve mucho tiempo en la 1A, después estuve en la 3, en la 4, en la 5, y terminé en la 3, donde éramos los últimos, que de ahí fuimos, como decía, para el penal. También otra forma de enfrentar esa cárcel eran los cursos. O sea, cursos desde el punto de vista de matemática, gente que no había terminado la escuela, o que había terminado la escuela, pocos años de liceo, se les daban cursos de matemática. En el caso mío, concretamente, yo tenía un libro de Luis Ocín, que usé durante toda la cárcel, lo repasaba cada tanto para tener la cabeza fresca. Pero cosas de idiomas, y por supuesto las charlas en la medida que se podía, las reuniones de carácter político, inclusive algunos cursillos, discusión con el material que nos llegaba a través de las visitas, las noticias, el poder, dentro de nuestras posibilidades, analizar la situación que estábamos viviendo, etcétera, ¿no? Y por último, digo que otra forma de enfrentamiento, digamos, a una cuestión muy concreta que se daba tanto en piso como en barraca, que eran las famosas requisas, ¿no? Requisas que, cuando uno habla de requisas en un penal, que uno escucha en las noticias de los gambusas, o sea, de los presos comunes, es para requisar o droga, o algún corte, algún arma blanca, o un celular, etc. Acá lo que se trataba era de destrozar todo. Nos sacaban de repente de noche, a la madrugada, con temperaturas bajo cero, paraditos, sin hablar, con las manos atrás, o al mediodía, con 40 grados de calor, entraban a las barracas, mezclaban el dulce de leche con la yerba, rompían manualidades, cortaban la surdimbre de los telares, etcétera, etcétera. O sea, esto era repetido, vuelvo a decir, como decía antes, de acuerdo a la situación social y política que había afuera, también dependía cómo actuaban con nosotros, pero esto se repitió durante decenas en los años que yo estuve. Y bueno, volvíamos a entrar, tratábamos de reacomodar los destrozos, y lo primero que se hacía era agarrar una guitarra. Había compañeros que tocaban muy bien y cantaban bien, y se armaban a cantarola.
ante la mirada estupefacta de la guardia, que no entendía cómo estos pichis podían cantar después que le destrozaron todo y después que, bueno, rompían cartas también de la familia, en fin. Y bueno, esa era también una forma de expresarse. Alguien hoy habló, creo que Sergio, del humor. Cada tanto se armaban shows, o sea, se hacían sketches, en la medida siempre, por supuesto, que la guardia lo permitía. Había muy buenos actores. Y bueno, y así fue pasando nuestros años. Y por último, quisiera dejar que, algo dijo León, pero que esta actividad, digamos, estas anécdotas que nosotros contamos, estas historias, lo que es válido que esto siga en la memoria, por supuesto que nuestra, nunca lo vamos a olvidar, hay cosas que quedan grabados para toda la vida, pero la transmisión es muy importante. En el penal para nosotros era la única transmisión que hacíamos era la oral, ¿no? No se podía transmitir en forma escrita, pasar papelitos, pero más allá que a veces se pasaba. Pero la fundamental transmisión era la oral. Hoy tenemos la posibilidad, inclusive de tuitas técnicos, de todo esto, y lo principal es transmitir estas experiencias a nuestros amigos, a nuestros hijos, a nuestros nietos, que esto se siga transmitiendo, el no olvidar, no perdonar, como lo reafirmamos siempre en nuestros actos en honor a los combatientes del gueto de Varsovia, también vale para esta situación. Todavía hay compañeros desaparecidos, compañeras desaparecidas, como alguien escribió, no sé, lo leí en un WhatsApp o en el diario, que al torturador Nino Gavazo sus hijos van a poder poner una flor. Todavía hay mucha gente que no pudo poner una flor. Gracias y bueno, sigamos en esta. Bueno, agradecemos a todos los panelistas su participación y para finalizar, escuchamos la palabra del historiador, analista político, docente y amigo de esta casa, Gerardo Caetano. Antes que nada, un enorme abrazo para los compañeros del Ciclovsky, así lo siento. El Ciclovsky es una institución que tiene una particularidad muy señalada, que hace que tenga un rol muy especial en mi corazón. El Ciclovsky hoy está participando de un conjunto de actividades que tienen que ver con la rememoración, la conmemoración de aquel golpe de Estado que marcó nuestra vida. Yo formo parte de una generación en la que, para mal y para bien, no por la dictadura, sino por lo que pudimos poner en la resistencia a la dictadura, yo formo parte de una generación en donde la marca de la dictadura será permanente, es eterna, es decir, yo lo asumo así. Y eso tiene que ver con el hecho de que cuando vivíamos como una suerte de periodo formativo de nuestra vida, cuando vivíamos ese periodo fermental de la adolescencia y de la juventud, bueno, tuvimos que vivir esa cosa de terror que es una dictadura que además desplegaba instrumentos y mecanismos de terrorismo de Estado. De allí que, como se ha optado en esta actividad, tal vez la mejor manera de marcar la memoria, y eso es muy importante porque la desmemoria respecto a estos periodos traumáticos, ustedes lo saben mejor que nadie, tiende a promover de manera indirecta la posibilidad de que este tipo de abismos vuelvan a repetirse. La mejor manera de exorcizar
la mejor manera de establecer la idea, el compromiso de nunca más es recordar, es reconstruir la memoria. La memoria nunca se termina de construir de una vez y para siempre, y la memoria además requiere miradas diferentes. Y esta manera de recordar la resistencia y la marca de sus héroes, porque así lo son, tal vez tenga un sentido muy particular cuando uno registra esas pequeñas historias. La dictadura no es solamente la gran historia, la resistencia contra la dictadura no solamente está dada por los grandes momentos de resistencia popular, por supuesto que sí, pero además de eso está esos actos de resistencia cotidiana, muchos de ellos signados por recuerdos que tienen que ver entrañablemente con la vivencia de personas. Y creo que esa manera de trabajar la memoria de la dictadura es muy fértil. Yo en ese sentido creo efectivamente que esa marca de la dictadura se ve en esos recuerdos cotidianos de manera muy clave. Y siempre se dice que el pasado llega al presente. Tarde, pero porfiadamente el pasado llega al presente. Yo he podido ver las infamias de la dictadura y también la subversión inteligente de los héroes de la resistencia frente a la dictadura en documentos. Yo tuve lamentablemente el triste honor, porque fue muy doloroso, de ver los archivos de la represión, o ver muchos de los archivos de la represión, aquellos que estaban radicados en la Dirección Nacional de Información e Inteligencia, cuando, digamos, aquel estudio realizado para justamente una aplicación, empezar a dar aplicación a aquel mandato del artículo 4º, que fue una vía justamente para contrarrestar la ley de impunidad. Allí uno veía esas marcas de resistencia, veía, bueno, yo les he conversado más de una vez, veía el seguimiento que se les hacía a varios dirigentes o exdirigentes del Ciclósky, veía fichas patronímicas en donde se narraba en detalle justamente por qué dirigentes del Ciclósky no podían ser dirigentes de ninguna actividad, por qué el Ciclósky tuvo todas las restricciones que tuvo durante los años de la dictadura. Allí también se veía, y yo más de una vez he incitado, la marca antisemita, la marca pronazi de muchos de los oficiales, pero también de los civiles de la dictadura. Ahí se veía la desconfianza muy radical respecto a militantes de izquierda que además eran judíos. Aquellos que todos sabemos que a los militantes de izquierda que eran judíos los reprimían y los torturaban doblemente. ¿Por qué? Primero por ser de izquierda y luego por ser judíos. Bien, eso también se verificaba en el seguimiento, en la desconfianza de los represores. De allí que digamos, reivindicar estas dimensiones de recuerdos entrañables, de recuerdos cotidianos, de hasta qué punto, bueno, para resistir, entre otras cosas, había que vivir. Y vivir no solamente son los grandes momentos, también vivir es, como se ha dicho bien, aprender a reír, incluso en los peores momentos. Vivir es también tener la sensibilidad suficiente como para registrar pequeños hechos de resistencia que finalmente configuran justamente la marca de por qué una dictadura en determinado momento cae. Hay miles de recuerdos, todos y cada uno de quienes resistimos a la dictadura desde distintos lugares, desde distintas dimensiones, lo sabemos. Podríamos narrar muchísimas cosas. Yo podría contarles la historia de lo que fue Defensor, como un
como un oasis de resistencia a la dictadura, de lo que significó el dar la vuelta olímpica al revés. Podría contarles, yo en aquella época estudiaba en el IPA y jugaba al fútbol en Defensor, podría contarles bien las formas que encontrábamos los estudiantes del IPA para poder seguir recurriendo a bibliografía prohibida, poder eludir a quienes cuidaban, que eran obviamente militares, que no ocurriera nada. Les podría contar aquel episodio memorable cuando en un cierre de cursos la forma de resistir fue empezar a toser, todos tosían, y en medio de todo eso y del furor del jerarca que estaba dando un discurso, a una profesora que era una profesora adicta al régimen, obviamente esa situación le generó a ella una tos, y recuerdo el jerarca que la miraba como diciendo, usted se volvió loca. Pero yo quiero cerrar, no quiero demorar más. Han tenido ustedes una actividad hermosa. Quiero justamente reivindicar esa dimensión de los pequeños recuerdos. Siempre se ha dicho de que ese programa que vincula justicia, verdad y memoria tiene que ver con grandes definiciones, y es cierto, pero también tiene que ver con ciertas definiciones cotidianas que son tal vez menos heroicas, pero que tienen un arraigo y una profundidad mucho mayor. Por eso, en un nuevo hito de conmemoración de esa fecha negra de nuestra historia, como es la fecha del 27 de junio, bien, recuperar pequeñas historias es también recuperarnos, es también recuperar a quienes ya no están, es también recuperar el heroísmo de tantos que tal vez ni siquiera pudieron ver justamente la caída de la dictadura. Por eso celebro este momento y les mando un gran abrazo. Simplemente agradecer a todos los que participaron, darle las buenas noches a todos y decirles que aquí cerramos nuestra transmisión. Muchas gracias por todo.